Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 19 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas, el ADOMEINT Podcast. Hoy tuve una conversación fenomenal con nuestro internista del mes de noviembre, el querido amigo mío Ignacio Guzmán. Es un médico internista joven que viene de una descendencia de médicos en su familia, pero que está haciendo su propio camino y quisimos resaltarlo porque siempre ha estado apoyando las actividades de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Pero él nos habló de muchas cosas interesantes, como por ejemplo su gusto por las figuras de acción o por sus gustos por los viajes exóticos. Espero que disfruten este episodio tanto como yo lo hice. Mi hermano Ignacio, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, Robert. Te agradezco mucho que viniera desde Moca. No, para mí un placer, es un privilegio que tú me hayas elegido para esto. No, tú sabes que la directiva entera pensamos mucho en ti porque no hay actividad de Adomain que tú no apoyes y tú eres un internista joven, bastante joven. Vamos a hablar un poquito de ti Bueno, en un muchas ratito. gracias por eso. ¿Ya has visto alguno de los episodios del podcast? Sí, he visto muchos de los anteriores y he visto cómo se da muy buena y muy bonita dinámica entre los pasados presidentes y los jóvenes anteriores y los jóvenes que me han antecedido. Sí, porque me dio muchos jóvenes. Sí, ya me dio mucho, ¿no? Ignacio, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy oriundo de Moca. Seco sacudí me dio por buen cajón. ¿Pero de qué parte de Moca? Bueno, del centro de la ciudad se puede decir. Sí. Tú sabes que en Moca hay una persona que falleció, pero que yo quise muchísimo, que es doña Rosaura. Ah, claro. Muy Rosaura famosa. era como mamá del pueblo. La señora de Exactamente. la galleta, de las tortas, Buenísimo. de la panadería. No, eso es ícono de Moca. Y la galletita con suspiro No, también. eso es un ícono de Moca. Todo el que pasa por allá hay galleta de manteca, galleta de supirito y una torta. Exactamente. Ignacio, ¿tú naces en qué año? Tú eres un hombre joven, ¿podemos hablar de eso? Sí, yo nazco en el 18 de septiembre de 1989 Wow, tú eres bastante joven. y yo cumplí 35 recientemente, se puede decir. Sí, pero excelente, muy joven. ¿Y ya eres especialista desde hace cuánto? Bueno, desde el 2000, más o menos 17 por ahí, 16, Oh, 17. hace bastante, te graduaste muy Sí, joven. tenemos unos cuantos ya trabajando. Excelente. Entonces, ¿tu familia cómo está compuesta? Mi familia somos 5, son mi padre, mi madre, y tengo, aparte de mí, son dos hermanos más. Y también estudiaron medicina igual que tú. Todos somos médicos, excepto mi mamá. Oh, Mi mamá está pero protegida por esa parte. tu mamá es la reina ahí. Incluyendo cuñado y cuñadas. Entonces, tu papá es médico. Mi papá es médico, mi hermana también, y mi hermana ahora mismo está en la residencia. ¿Y qué está haciendo ella? Ella está haciendo medicina interna. ¿También? Sí, es actualmente la jefa residente de la Unión Médica Oh, pero muy de bien. medicina interna. Que tu papá es un médico muy reconocido de la región. Sí, súper reconocido. Y tu papá fue, tú dirías que fue la inspiración tuya. Bueno, sí puedo decir que ha sido como la piedra angular de la familia completa. Recuerdo una vez que mi hermana hace unos años, en un Día del Padre, dijo que él tuvo que haber hecho algo muy bueno para que todos sus hijos quisiéramos Sí, ser realmente. médicos. Realmente. Pero tú en algún momento sentiste la obligación por estudiar medicina, eh, viendo a tu padre, o fue algo que tú dirías que nació de ti. No. Bueno, yo te puedo decir que mientras estuve pensando que iba a estudiar, mientras terminaba el cuarto de bachillerato, me incliné por la medicina más porque lo que yo veía diariamente, entre lo que me gustaba, y sí decía como que me veía en esa parte, porque me gustaba la parte de ayudar, de ver un buen resultado en un paciente enfermo, de mejorarlo, y veía eso en mi casa diario. Entonces Sí, fue claro. naciendo en mí esa pasión y me incliné por ser médico. Y tienes toda la razón cuando dices que tu papá tuvo que hacer algo bien, porque tu papá es un hombre exitoso. Entonces, yo no creo que tampoco fuera que un padre que tenga un hijo que no estudie medicina sea porque hizo algo mal, sino quizá que no es su vocación. Y también tu papá tiene la suerte de que sus 3 hijos tuvieron la vocación Claro, de efectivamente. seguir sus pasos. Entonces, ¿dónde estudiaste medicina? Yo estudié en la Pucamaima, luego de la Pucamaima entré a nuestra alma mater, que fue el Carvalho Ibáez, Así es. que hice la medicina. Y en la universidad,
¿tuviste algún momento como que quisiste tirar la toalla? ¿O tú entiendes que tu paso por la universidad fue promedio, decente? Oh, bueno, sí, yo nunca fui de que, nunca podré decir que fui el super 1A, pero fue bien, o sea, me fue bien. Sí, había noches que uno decía que uno no iba a aguantar, cuando Sí, llegaba así esa es. neurociencia Wow. y esas químicas con Waldo. Ay, Dios mío. Eran etapas que uno iba pasando y uno se la disfrutaba más que... Cuando uno veía que ya la pasé, decía como que lo disfrutaba, no importa la letra, Así es, no así importaba la es. letra. Eso sí Era es como un verdad. logro, un éxito, ya pasé esa Sí. etapa. Ahí sé que saben mejor que cualquiera. Bueno, eso sí es verdad. ¿Y tú estudiaste en qué universidad? Perdón, ¿En qué universidad estudiaste? en el Pucamaima. En Pucamaima. Y tú dirías que tu paso por la universidad, algún maestro te marcó para tú hacer algo clínico. Porque muchas veces a uno le atrae mucho lo quirúrgico, es más impresionante, es más llamativo. ¿Algún profesor te marcó o era algo que tú sentías desde el inicio, que te gustaba más? No, lo que pasa es que yo siempre sabía que no iba a ser quirúrgico, porque como yo he visto a mi padre siempre, que es cardiólogo, siempre mi objetivo principal dentro de la área clínica fue hacer cardiología. Ok, Entonces veía esa área y me gustó más todavía la parte clínica cuando daba las clases con el maestro Luis José Castillo, wow, que daba esa semiología, y uno impresionante. veía y decía, yo a veces pensaba, ¿y será que yo algún día podré recitar una semiología como este señor? Porque Es difícil, es mano. que uno se lo ponía como meta y decía que yo no creo verme en esos zapatos. Y tú sabes que nosotros somos dichosos porque nuestra generación tuvo unos profesores magníficos. No, eso Por sin lugar a ejemplo, dudas. la doctora Astrid Martínez fue una de mis maestras de semiología y era impresionante porque no había un libro que tú leyeras que tú disfrutaras más que tú verlo a ellos dando esa clase. Ah, no, claro. Y de verdad que Luis José Castillo marcó a mucha gente. Yo creo que tiene que ser la persona más mencionada en esos podcasts. Pero por mucho, la gente que habla de él de la universidad, como tú, o los que hablan de él, de la etapa en la residencia, ese señor era impresionante, de verdad que sí. ¿Y había algún otro maestro? ¿Tú cogiste clase con Daniel Rivera, No, por ejemplo? claro, el maestro Daniel Rivera era otro que era de que uno decía, pero y yo podré verme como este conocimiento que este señor tiene. Sí, es Porque cierto. uno decía, cuando yo salga, podré llegar a algún momento que yo pueda recitar así y mencionar y que las enfermedades, y me No, y ponía, que se saben todos los no, libros. Tú piensas que esa gente se lo aprendían, se no, levantaban en la mañana y se acostaban leyendo los libros. tú dices, algún día yo podré aprenderme tantas cosas. Y mira, y se puede. Lo que pasa es que la dedicación, y esa No, gente claro. tienen años y siguen dedicados. La experiencia aporta mucho, Así con es. cada día más. ¿Y dónde hiciste pasantía? Porque eso es como una de las etapas más complicadas de uno. Bueno, ya en la etapa que estaba, lo del concurso, ya no estaba en esa, ¿cómo te digo? Ese afán de irse para los campos. Sí. Entonces con el concurso no aportaba tantos puntos de que uno hice lejos. Exacto. Como me gustaba mucho la cardiología, tenía opción de ir a la Coromina y fui a hice el Corazón del Cibao. Oh, excelente. Estuve al lado del maestro, el doctor López José Rafael López Luciano. Luciano y el doctor Ulerio, que están ahí. Sí, el Aulerio, le tengo ya- mucho cariño. y ahí aprendí mucho más medicina todavía de emergencias. Sí, De la claro. parte de emergencia con Y, ellos. y el doctor Percio López, que es Sí, el doctor Precio una López. eminencia. Todo el grupo de corominas que iba, nosotros éramos los que atendíamos a los adscritos y a todo el personal que llegaba. Teníamos que ser la Estar primera pendientes. cara Así es. del centro. ¿Y qué compañero tú recuerdas en la universidad que fue como que tu mejor amigo en la universidad? Bueno, yo tengo un amigo que es casi de infancia, que hoy en día es gastro, que es el doctor Freddy Jiménez, Freddy, sí. hijo del doctor Jiménez, el gastro de Moca. Sí. Él conmigo hizo prácticamente gran parte del colegio, luego la universidad y también hicimos residencia en el Cabral. Wow. Ya luego nos dividimos cuando él optó por hacer la gastroenterología. Pero ese es más hermano tuyo que No, cualquiera de los demás. ese ha estado en los buenos y en los malos momentos. Entonces tú entras a la residencia en el Cabral, En el Cabral. que es un logro, porque Que Cabral para, regularmente... que para esa fecha era muy cotizada para esos tiempos. Sí.
¿Y cuántos residentes eran en tu año? En mi año éramos 7. No, perdón. Éramos 4 varones y eran como 10 o Sí. 11. ¿Y quiénes eran tus compañeros en la residencia? En ese compañero estaba la doctora Alicia Rodríguez, estaba Freddy, estaba David Pérez, nuestro querido David Pérez, Elías Ortiz, que también forma parte de Adomain. Teníamos a Tangi Cuevas, a Xiomara. Oh, pero muchos muy conocidos por Adomain. Liliana Almanzar y la doctora Iris Suazo. No, muy bien, porque tú sabes que tú eres el internista del mes de noviembre, pero tu amigo David fue el internista del mes de octubre. Así que como que esa generación está bateando bastante bien y de verdad que son gente a la que uno le tiene mucho aprecio porque son jóvenes muy valiosos. Para no dejarla, porque después ven el podcast, se ponen bravos. La doctora Neferti Concepción y Walkis, y la doctora Walkis también. Que fue, bueno, pues. Porque después ven el podcast y... Cuando lo vean te jalan la oreja. Y me dicen, pero tú no mencionaste. ¿Y la residencia fue complicada? Bueno, ¿Qué tú dirías que fue lo más complicado? Porque es una pregunta retórica, es complicado para todo el mundo. La residencia tiene, tú sabes que tiene sus altas y sus bajas. Para mí fue la transición de uno pasar de ser, como le decimos aquí en la República Dominicana, ser el muchacho demandado de ser R1 a pasar a ser R2, donde tú tienes toda la carga y aprender a hacer una orden, cuando tú nunca hubieras hecho una orden. Y tener los R1 abajo de ti. Exacto. Y tú tenías alguien que te estaba viendo, que te iba a imitar en algunas cosas, y tú tenías que aportar. Entonces tenías que tener conocimiento para saber lo que iba a poner en la orden, y a la misma vez tenía un R3 que quería que el trabajo saliera. Mira, tú sabes que la gente piensa que el año de R1 es el peor, y está muy equivocado. Nada peor que el R2. El ser R2 es como el jamón y el queso del sándwich. Sí, en el medio, con el terrible, mi hermano, de arriba y abajo como la arepa. Arriba y abajo. Entonces, en la residencia, ¿tuviste algún maestro que tú te identificaras? Bueno, es que para no dejar de mencionar a ninguno, era que yo tenía un gran staff ahí, que estaba el doctor Galarza, la doctora Fortuna, la doctora Rodríguez y el doctor Mejía Ortiz. Sí, wow. O sea, yo tenía un gran equipo por teams, porque Sí. lo dividían en los teams. Sí, Entonces, porque ellos todavía, la mayoría estaban trabajando, uno- que ya después fue que ellos se jubilaron. uno rotaba por todas esas áreas. Y tú no cogiste lucha con Galarza en esa emergencia, profesor. Bueno, siempre uno tiene sus anécdotas de que el paciente, uno le decía una cosa al doctor y el paciente iba y le decía, doctor, eso no fue así. Fueron 3 meses que yo tenía sin fumar. Yo le dije, doctor, hace un mes que dejó de fumar. No, fueron 3. Es que no me escuchó bien. Bueno, un día para no ser muy explícito en este podcast, el profesor me preguntó si yo le había hecho una maniobra semiológica a un paciente no muy agradable, tú sabes. Ya tú sabes a qué yo me refiero, ¿verdad? Sí. Y yo le digo que sí, que claro, pues el paciente dijo que no. Si la pregunta bien, ¿cómo a ti se te olvida que te hagan esa maniobra? Es muy... Sí, una cosa terrible y el profesor Galarza no te perdonaba esa, ¿no? Era... ¿Cómo se le olvidó? No sé, eso es un misterio. Es difícil. Pero el Cabral tiene muchas historias, pero yo creo que haber hecho especialidad en el Cabral también forma mucho el carácter de uno. No, claro. Pero es que ahí no para el trabajo nunca. Porque dentro de las precariedades que uno pueda tener, uno trataba de sacar el trabajo lo mejor posible y a flote. Y dentro de lo que llamamos, siempre me ha dicho mi padre, una medicina de guerra que uno lleva. Entonces, uno ha tenido que sacar las uñas. Así es. ¿Y qué pasó entonces en el camino? Porque tú me dices que tú querías hacer cardiología. ¿Por qué quedarte como internista puro? ¿Qué sucedió? Bueno, yo luego concursé aquí, en algunos lugares la nota, o sea, no me dio para la entrada, por la lista. Entonces luego opté por ir a México. Ahí entré en el 20 de noviembre, que es ahí en la misma Ciudad de México. Aparte del Chávez, es el segundo de lo mejor del área de cardiología, que tiene todas las cosas. Hice el primer año, pero entonces ahí vino lo de la pandemia. Wow. Entonces, entré en la incertidumbre, retiré, volví aquí. Entonces, al llegar aquí, me ofrecieron en el momento, ya como internista, me dieron espacio en el Toribio Bencosme, en Moca. Sí. Entonces, ahí cuando comencé a trabajar en la pandemia, ya me
Te enamoraste de Me la medicina enamoré y interna. me quedé Sí, trabajando. tu historia es una historia difícil en el sentido de que esa pandemia nos trastornó la vida a No, todos. claro, eso fue Y de hecho un tú y yo habíamos cambio. hablado mucho, pero no sabía que eso era lo que te había sucedido. Entonces, ¿cómo tú te sentiste en ese momento? Porque después de todo haber durado un año, invertido ese tiempo allá, no fue una frustración para ti tener que regresar sin haber concluido la meta tuya? Bueno, yo te puedo decir que sí, o sea, en parte eso me afectó un poco, pero tú sabes que luego yo entendí que quizá todo pasaba por algo. Así es. Y cuando yo regresé, yo dije, bueno, pero si yo quiero aplicar la medicina interna, yo puedo, no seré un cardiólogo acabado, pero con el conocimiento que tengo puedo aplicar la parte de la cardiología Así si es, quiero. porque el internista se encarga de todo. Y de hecho pasa en muchos países, si tú lo viste, tú que tuviste que formarte fuera también, que hay muchos internistas que se dedican a áreas específicas No, también. claro, sí. Y yo creo que es una de las grandes ventajas de ser internista, porque tú, si tú quieres dedicarte a ver más cardio, pero como quiera, tú tienes esa visión holística del paciente, que es, yo diría que la mejor parte de la medicina para el paciente. Y entonces, trabajas a nivel público y también trabajas a nivel privado. ¿Dónde Sí, trabajas? trabajo a nivel privado en la misma clínica que mi padre. O sea, trabajamos en coordinación en el doctor José Gregorio Hernández, el centro de especialidades. Se Sí, queda ahí prácticamente en el centro de Moca, bueno, cerca de Rosaura, sí. cerca de Rosaura, ahí por ahí. Y trabajamos en conjunto. Ya he empezado anteriormente o sea, dividíamos tandas, yo con mi consultorio de mi padre, pero ahora ya he ido forjando mi propio consultorio. Excelente. Para ir ya separando, así como emancipándome profesionalmente del área Sí, porque tiene que ser complicado, ¿no? No lo es en tu caso. Porque mira, yo tengo la suerte o la ventaja de que como mi papá no es médico, no existe ese precedente. Pero me imagino que tú siendo hijo de médico, en algún momento habrás sentido la presión de ser hijo de tu padre. O no lo has sentido. Sí, o sea, claro, porque entonces todo el mundo me refleja, porque como de los tres que más se parece a eso yo, todo Sí. el mundo, sí, inclusive la voz, todo el mundo me dice, no, él es igualito, hace la cosa igualito. Y cuando tú Entonces, eras pequeño, los profesores para corregirte no te decían que tú eres hijo de fulano y te ah, no, pones... sí, en la universidad me lo mencionaban mucho. Tú tienes que ser, cuando leían el nombre y me veían la cara, dice, tú tienes que ser hijo de Ignacio del de Moca. Sí. Eso era el diario vivir. Y hay algo que muchas veces la gente no entiende. Yo lo he pensado y lo he hablado con Antonio, que es nuestro amigo, de que nuestros hijos, y te va a pasar a ti con lo tuyo también, que nuestros hijos van a tener que cargar con esa trayectoria de nosotros también. Eso Y a veces tiene que ser más complicado. Que en mi caso era fácil, porque que yo no, cualquier cosa que yo hiciera en mi familia se veía grandísima. sí, claro. Porque no había nadie más. Aquí también viene el Y más cuando doctor. tú vienes de una familia o sea, como mis hermanos, que todos somos médicos. Tú tienes Exacto. tíos, padres, abuelos, todo el mundo. Todo el mundo, porque tus abuelos también eran médicos. No. O sea, digo en Ah, el pero cuando tú sentido, tengas tus hijos, exacto, en el lógico. sentido es. Y entonces, ¿tú dirías que como médico internista es más complicado trabajar a nivel privado o a nivel público? Yo diría que más a nivel público, porque hay muchas especialidades que, por ejemplo, ya luego de que resolvieron su parte por lo que tú le pediste, ya el paciente queda a cargo de uno. Exacto, Entonces uno prácticamente es el Atlas, según la mitología griega del área clínica. exacto. Y yo diría también que la parte de las carencias, que uno termina muy cargado emocionalmente también. Es así. Y a nivel privado uno cuenta con muchos más No, recursos. claro. Sabes que hay algo que yo quiero hablar contigo, que quizá la gente que no te conoce no sabe, pero vamos a hablar de deportes, que es una cosa que a ti te encanta. Pero antes de eso, ¿cuáles son los hobbies que tú tienes? ¿Qué cosas tú haces de pasatiempo cuando no estás haciendo medicina? Bueno, de hobbies, yo colecciono algunas cosas. Sí, ¿qué tú Eh, coleccionas? hay unas figuras que venden como de acción que son los Funko. Pero Y yo tengo genial. una colección bastante grande de eso. Pues tú deberías mandar una foto de eso para poner en la edición que ustedes dicen. He parado un poco porque no es que Son no caros. son caros, entonces, Es un hobby pero costoso. o sea, tengo
de personajes que han sido icónicos, así Por ejemplo. Beetlejuice, así como Wow. personajes que marcaron como la infancia de uno. Exacto. Son lo que me ha gustado más ¿Y coleccionar. como cuánto cuesta un Funko de eso? Porque ahora a todos los carajitos les gusta. Ahorita le coge el hijo mío Bueno, con eso también. depende porque, o sea, ellos los sellan y lo ponen a nivel de dependiendo de si es... De la colección. Tiene, o sea, depende de la edición, costa, pero anda rondando a veces $10, $20. Sí, entonces cuando tú tienes... Cuando uno junta mucho, Y tú tienes mucho ya. yo tengo mucho. Oye, te queda que tienes que mandarme la foto porque eso lo vamos a poner en la edición aquí. Está bien. Yo sé que a ti te encanta también el béisbol, porque tú y yo fuimos juntos a Miami, al Clásico Mundial de Béisbol. Háblame de tu pasión. ¿Qué fue lo que te atrajo a ese deporte tanto? Bueno, yo tuve, creo que puedo decir que 2 clímax, porque vengo de una familia donde mis tíos, mi papá es liceísta. ¿Qué? Sí, es Y tú eres aguilucho impedernido, mi hermano. Aguilucho. Pero una amarillo. cosa. Entonces, era quien le gustaban las águilas porque se lo había inculcado unos amigos, era mi hermano. Oye. Entonces, mi hermano, a mí al principio no me gustaba mucho el ir al play, pero luego, cuando él me lo inculcó, empezó a entrar a esa pasión. Y también soy muy fanático de los Red Sox, que ahora no lo tenemos con tan buenos números, pero estamos ahí luchando. Nosotros los yanquistas no estamos nada tristes de que los Red Sox no clasificaran a playoff. Espero que al momento que salga este video ya estemos hablando de la corona 28 de los Yankees, pero yo... Entonces tú eres aguilucho, mano, pero tú eres un aguilucho... Oye, yo soy muy aguilucho, pero tú eres más enfermo que yo. Aguilucho. Y tú sabes que nosotros gozamos muchísimo contigo. Arte de coro amarillo. Sí, porque tú sabes, estábamos en el clásico y tú andabas con tu vaina de las águilas, era. Claro. Y hay un momento de verdad, Ignacio, que lo recuerdo y todavía me alegra mucho, que era la pasión tuya cuando el equipo dominicano estaba perdiendo, mano. Tú querías matar al manager, ¿tú te acuerdas de eso? No, claro. Porque era que habían... O sea, hay cosas que uno no las... O sea, uno no la puede controlar. Sí, que era sí. de los cambios que había Y que las hacer. decisiones, Pero mano. no pueden sentar a fulano, pero fulano no está bateando. Sí. Y él lo dejaba, entonces. Sí, el amigo Linares, quizás vea este podcast un día. Entonces, que sepa que aquí hay dos gente que no quieren saber mucho de su gestión, no de su persona, porque no lo conocemos, ¿verdad? No lo conocemos a la persona, pero como gestor, como manager, Wow, mano. dejó mucho que desear. Entonces, ¿tú dirías que el béisbol es tu deporte favorito? Yo lo veo casi todos. Sí. Por así decir. Yo tengo mi ícono de cada, o sea, yo tengo uno de cada cosa. ¿Y cuál es de basquetbol, por ejemplo? ¿Cuál es tu equipo favorito? Mi equipo favorito de básquet, los Lakers, por LeBron. Sí. O sea, yo soy seguidor de LeBron. Ya. Donde quiera que LeBron ha estado, yo lo he seguido. Ya, a mí me encanta LeBron como jugador. Yo soy fan de los Lakers. Antes de LeBron, por Magic Johnson, en los 80 y pico. Pero la verdad que ese tipo es impresionante. Lo que hace a su edad y mantenerse. No, que eso no es normal. No, eso no es muy normal. Y ahora cumplí esta hazaña de jugar con su hijo. Increíble, man. Estoy Increíble. esperando que comience para verlo, a ver, por lo menos pasarle la bola. Sí, ya el momento que salga este video, habrá pasado ese momento icónico de ver por primera vez en una misma cancha, en el mismo equipo, padre e hijo jugando. Que ya se ha dado en el béisbol, porque Ken Griffey padre Sí, claro. jugó con Ken Griffey Jr. Y fue en su momento una locura. Sí, claro. O sea, ya lo de esto de LeBron va a ser sin precedentes de poder llegar a un nivel y un nivel top, porque no un nivel Sí, no, porque llegar a la NBA ya de es... que yo estoy en banca y no estoy jugando. No, porque el papá es una cosa... No. Que por eso tú sabes que pienso... Eso es lo que mencionábamos antes de los padres y los hijos. Exacto, ese muchacho tiene que tener mucha presión. Y para colmo, le pasa igual que a ti, que Ashley nos decía que no habíamos mencionado el nombre de tu papá. Tu papá se llama igual que tú, Ignacio Guzmán también. Ignacio Guzmán. Entonces, es más presión. De hecho, LeBron dijo en un momento que si él pudiera cambiar algo, no le hubiera puesto su mismo nombre a su hijo. Porque él sabe que eso es una presión enorme que ese pobre muchacho tiene. Ah, claro. Y jugar en un equipo tan exigente como los Lakers, en Los Ángeles, con tanta prensa,
Vamos a ver, yo espero que le vaya bien. Yo creo que él va a No, no. sorprendernos. No, yo espero quizá no en una primera instancia la presión tal vez no lo traicione, pero yo creo que sí que puede jugar. Además tiene profesor en su casa. Así es. Entonces te quiero preguntar algo. Aquí están las preguntas random que son famosas aquí en el canal. Dice, ¿tienes algún lugar en el mundo que siempre hayas querido ir, viajar y no hayas podido ir todavía? Todavía, porque este señor es un señor que ha viajado mucho. Bueno, todavía siempre me ha gustado mucho conocer, ir a, o sea, Oceanía, o sea, la parte de Sí. Australia, esos lugares. Pues yo soy me gustan mucho los animales. Yo soy Sí. muy pro animal. Oh, Todo excelente. tipo, yo no exonero a ¿Y ninguno. tú tienes mascotas? Sí, tengo dos gatos y un perrito. Y Oh, una pero perrita. genial. Genial. Aquí me pregunta Ashley. Dice, ¿hay alguna tradición familiar que ustedes, ya que son todos médicos, ustedes hagan? Como cosas que ustedes hagan como médicos. Como que tocar temas que tengan que ver con medicina, cosas así, pero que tú termines disfrutándolo mucho. No, claro, O se sí. atacan entre ustedes. No, siempre que estamos todos reunidos en la casa, por ejemplo, algún fin de semana, porque mi hermano está actualmente viviendo en la capital y mi hermana en Santiago como parte de la residencia y yo en Moca con los padres. Entonces, Sí. luego de que nos reunimos, siempre de algún caso, de alguna anécdota que haya tenido uno de ellos, siempre lo discutimos y lo Sí. hablamos y eso. No, eso es genial. Ya estamos llegando al final, entonces, como a ti te gustan los Funko Pop, es decir, que te gustan las figuras ficticias y de acción y eso, si tú pudieras como que tener un encuentro con una figura de esa, con un superhéroe o alguien así, ¿quién sería? Y por qué también? Porque ya sabemos, por ejemplo, Randall era loco con su Star Wars. De hecho, el capítulo de él fue con un Yoda arriba, ya tú te imaginas. ¿Con quién sería? Yo, de todos los sobres favoritos, el mío ha sido Hulk, siempre. Hulk, sí, man. Yo no sé por qué, pero desde niño a mí me encantaba Hulk. Hulk ha sido de de mis héroes preferidos. O sea, que si yo pudiera conocer a Ruffalo interpretando a Bruce Sí. Banner, A, fuera pro- ideal. a propósito de que viene la Comic Con, tú me dijiste que tú vas a estar de viaje y no vas a poder ir, No voy a pero poder ir, pero me imagino que te hubiera encantado, oh, ¿verdad? claro, hubiera querido ir. Esa es la primera Comic Con que se hace en República Dominicana. No, es la segunda Comic Con. Creo que en el 2017 se hizo, 2016-17 se hizo una. Pero luego, entre la pandemia y todo eso, no había podido volver. Y ahora creo que el que la está armando es un muchacho costarricense, que él hizo la de Costa Rica y ha hecho varias. Y él tiene facilidad, y ya tiene todos los amarres para eso. Y va a usar el puerto de Sanssouci para el 5 y Wow, 6 de octubre. va a ser una locura. Y este fin Ah, de semana, esperemos lo que sí. único malo es que octubre es caluroso y pico y en ese lugar Eso sí, el puerto, vamos a ver cómo lo van a... aclimatizar eso, porque mira, eso es muy Sí, caliente. porque vi la distribución y va a ser, lo pusieron muy bien distribuido Ok, para el área del food court y todo el área que uno se pueda tirar los photo booth para tirarse fotos sí. y donde iban a estar el escenario para los artistas y los actores invitados. Es decir, que tú, con dolor en tu corazón, vas a coger un avión para Europa. Oye, oye, cómo es la vida complicada de Ignacio, señor. Ignacio, ¿cómo te has sentido siendo miembro de Adomen? Tú como un médico joven, ¿te has sentido acogido? ¿Te has podido involucrar con la sociedad? ¿Cómo tú te has sentido en ese sentido? Con Adomeño me he sentido muy bien, siempre ha tenido un buen trato para con nosotros y trata siempre de mantenernos actualizados y nunca perder como esa línea y esa hegemonía de las conferencias. Y ahora la nueva iniciativa que se tomó desde la gestión pasada de hacerlo por pueblos, que siempre, y tú ahora que has introducido la parte digital, como los tiempos van cambiando, así mismo Sí, tenemos que cambiar hay que ir nosotros. avanzando y Y creo que además, Adomé ha logrado tanto que ya hay muy pocas cosas no, claro. que uno pueda agregar. Y eso hace también que uno llegue a más personas, Así porque es, la parte de las redes ya es importantísimo. Ya vital, en todo está. así es. ¿Y qué tú le dirías a los jóvenes, a un joven que quisiera ser internista hoy? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno,
que por una parte se puede decir que es difícil, porque hay que batallar mucho, hay que luchar mucho, Hay que pero trabajar mucho. que no pierda la fe porque es muy bonita. O sea, el ver los resultados en un paciente y que el paciente pueda ir a cualquier médico al final diga, no, doctor, usted es lo que usted diga, porque usted es mi médico de cabecera, eso ayuda mucho. Así es. Y más en nuestro país que siempre a los pacientes les encanta halagarnos con ya sea un aguacate. Te llevan a ti muchas No, cosas. sí, ya hay gente que me ha ofrecido chivos. Sí, a mí me llevaron, o sea, lo más Y yo raro digo, que pero me mátelo llevaron. por lo menos, porque no va a tener No, ¿cómo? en el Que me llevaron un consultorio. pavo vivo. Yo dije, bueno, llévatelo. Que si yo me llevo ese pavo vivo para mi casa, le pongo nombre. Ahorita tuviera el pavo viviendo en mi casa. Entonces, te agradezco mucho, Ignacio, de verdad. Esta oportunidad, una de las cosas que más disfruto de hacer el podcast es conocer a la persona con la que nosotros hablamos. Tú y yo habíamos tenido un viaje, por ahí nosotros estábamos en béisbol y en chercha, No, claro. pero uno se conoce más en estos conversatorios y de verdad que me he sentido muy, muy contento de estar contigo hoy. Te lo agradezco infinitamente, mi hermano. No, pero un placer a ti por haberme invitado. Señores, y a ustedes gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas con nuestro internista del mes de noviembre, el doctor Ignacio Guzmán. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo hice yo. Un gran abrazo. Bye bye.